Hola amigos. El sábado pasado se realizó en Francia una gran manifestación, pidiendo la dimisión de Macron, y la salida de la OTAN. Miré un par de periódicos franceses, y nadie recogió la noticia, y en España tampoco la pude encontrar. Silencio sepulcral. En Italia, la policía dispersa violentamente a los manifestantes insatisfechos con el aumento de los precios del gas y la electricidad. La gente no quiere pagar las sanciones contra Rusia de su propio bolsillo, y recibir un garrote en la cabeza por esto. Esta es ahora la democracia europea. Protesta estudiantil en Atenas este fin de semana. La policía utilizó cañones de agua, porras y gases lacrimógenos. En Alemania e Italia ya se han llevado a cabo acciones para detener el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente. Como resultado de estas manifestaciones, los participantes recurrieron a las Naciones Unidas, con una petición para detener la asistencia militar a Kiev. En este momento, se está preparando un evento en Francia y se está esperando otra acción de Italia. La semana pasada conocimos que unas 100.000 personas se manifestaron en Praga, y nadie en Falsimedia recogió la noticia. ¿Qué está pasando? Pero ¿saben los fascistas europeos en qué follón nos han metido a los trabajadores de Europa con estos precios de castigo? Cada vez son más los analistas que prevén un colapso de toda la Unión Europea, incluida la prensa estadounidense que además se cachondea. Y en un avance de las redes acabo de leer que la Comisión Europea busca obtener poderes de emergencia, para obligar a las empresas a producir productos críticos y almacenar bienes en tiempos de crisis. O sea, la economía al servicio de la guerra. ¿Os acordáis de los vídeos de hace más de un año, cuando Angela Merkel pidió a los alemanes que se aprovisionaran de comida en casa para 10 días más o menos? ¿Qué creían que iba a pasar? Los plutócratas de Bruselas están destruyendo Europa, y la prueba de ello, es que no cejan en el intento ni dormidos. Para ellos las pesadillas deben de ser cuando sueñan que no pueden hacer guerras en países a colonizar. Si os acordáis, ya lo dijo el 24 de febrero de este año el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando mandó el mensaje nada subliminal de que la guerra se extenderá a Europa. En unas declaraciones consideró la posibilidad de que el conflicto en Ucrania se podría extender a otros países europeos, porque dijo que con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nada está excluido. Esto es increíble. Nos quieren presentar el mundo al revés. Acabo de leer ahora mismo en Zero Erge, que a una panadería alemana le ha llegado una factura de 330.000 euros por consumo de gas, después de que una nueva compañía de energía rescindiera repentinamente su contrato, que garantizaba los precios hasta finales de 2023. ¿Están locos?, dijo el dueño, Eckhard Bater, que dijo que tiene 14 días para pagar la factura. Hace un año, pagábamos 5.856 euros al mes, en gastos de gas para nuestros grandes hornos y calefacción, añadió. Bater dijo que su nuevo proveedor de energía no le ha dado una razón para el aumento de precios. Además, dado que la panadería de Bater se considera un negocio artesanal según la ley comercial, no puede recibir ningún apoyo del Estado. El caso es que el fantasma del hambre se extiende por Europa, además del de la guerra. Sobre el hambre, los expertos húngaros, el profesor László Bogár, y el politólogo Miklós Kövesi, describen un panorama sombrío, que más adelante escucharemos. Y sobre la guerra, ¿qué decir que no sepamos ya, del rumbo que lleva? Como parte de la pasada cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping. Las conversaciones fueron reconocidas como muy efectivas. Se llegó a un entendimiento sobre muchos temas, entre los que al parecer figuran la ayuda militar a Rusia para la lucha con la OTAN. Hace un par de días, apareció información de que el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, realizó una visita de trabajo a China para detallar algunos acuerdos secretos. A raíz de los hechos, en las redes sociales comenzaron a difundirse videos con vehículos militares, supuestamente chinos. Y el experto en geopolítica mundial, Yuri Baranchik,
escribió en su canal de Telegram, que las tropas chinas ya entraron en Ucrania desde Rusia. Y se preguntó, ¿por qué Vladimir Putin estuvo tan tranquilo todo este tiempo? Para resolver esta pregunta, Nikolai Patrushev voló a Pekín después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda. Es difícil identificar dónde se filmó el vídeo de las columnas de vehículos chinos, pero los representantes chinos han dejado en claro repetidamente que no participan directamente en la operación rusa en Ucrania. Pero a nadie se le puede escapar el pequeño detalle, que dice que no participa directamente, o sea, que emplea el lenguaje otaniano, y a la OTAN solo le quedará el recurso del pataleo, ya que se calificará como intervención híbrida. En cuanto a la parte económica de esta guerra, atentos a lo que dicen los expertos húngaros, el profesor László Bogár y el politólogo Miklós Kövesi, dicen que Putin hizo un anuncio fatídico para Occidente. La confrontación con Rusia amenaza a Occidente con consecuencias impredecibles. Los expertos políticos húngaros Miklós Kövesi y László Bogár compartieron estas conclusiones específicamente para Politrusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hace algún tiempo que Occidente ha perdido y que el sistema global del orden mundial se encuentra en un estado de transformación radical. Según él, ha comenzado la destrucción del orden estadounidense basado en un sistema de doble rasero. Los expertos húngaros afirmaron que la declaración del presidente ruso es extremadamente curiosa, indica que el mundo está luchando contra Occidente, lo cual es de importancia crucial para todo el mundo. Putin planteó una pregunta bastante difícil, ya que es muy difícil decidir cómo debería llamarse hoy Occidente en términos de organización socioeconómica, dicen los analistas húngaros. Los expertos húngaros creen que el Occidente moderno es un intento fallido de organizar a la humanidad en una civilización universal. Durante muchos años, un grupo de países de todo el mundo han promovido los llamados estándares de calidad de la existencia de la humanidad. Y a menudo iban en contra de las tradiciones de la cultura local. Como resultado, en lugar de una civilización universal, tuvo lugar la desacralización, la depreciación de los patrones sagrados y las visiones del mundo. El contrapeso a Occidente se ha convertido en una coalición global que se resiste a los valores que se les imponen. Esta alianza se puede llamar el remanente. Es una estructura heterogénea, que está unida por la aversión al arrogante dictado global del imperio estadounidense. Miklós Kövesi y László Bogár creen que la confrontación actual con Occidente, de la que habló Vladimir Putin, puede interpretarse como un intento de levantamiento, pero su resultado aún no está del todo claro. La primera prueba seria de la fuerza de esta gran coalición global, y su intento de levantamiento será la lucha lanzada por Rusia. Y demostrará la cohesión interna de los principios organizativos del remanente, dijeron Miklós Kövesi y László Bogár. En este punto, se puede afirmar que el levantamiento contra Occidente está funcionando, el remanente no ha dejado que nadie dude de su cohesión interna. También quedó claro que Occidente no solo no estaba unido, sino que había una divergencia estratégica fundamental entre Europa y América. Y esto está generando crecientes tensiones tectónicas, especialmente en Alemania, y en la estructura de poder dominante en la Unión Europea, ya que la lucha contra Rusia priva a sus economías de sus medios de vida. En realidad, Alemania ha quedado completamente aislada de la energía y las materias primas rusas baratas. El crecimiento descontrolado de esta tensión puede conducir a cambios impredecibles y explosivos en la estructura de Occidente, concluyeron los expertos húngaros. Ambos están convencidos de que es demasiado pronto para declarar un ganador en esta guerra mundial. El destino del mundo está formado por torbellinos impredecibles, y aún no está claro a qué conducirá todo esto. Se podrá compartir o no la opinión de los expertos húngaros, pero lo que empieza a ser evidente para la Unión Europea es que ya no va a poder colonizar países como en tiempos pasados. Se ha perdido el gas ruso. En unos años, China recibirá energía mucho más barata que Europa, y la recibirá durante mucho tiempo, de Rusia. Para Europa, la competencia industrial con la República Popular China habrá terminado, y será una derrota eterna.
Hay que recordar que los medios informaron que Rusia y China están cerca de concluir un acuerdo sobre la construcción del gasoducto Power of Siberia 2. Está previsto que el gasoducto Soyuz-Vostok, a través del territorio de Mongolia, se convierta en una continuación de Power of Siberia 2. El día que el gas fluya por ese gasoducto ya será retraído definitivamente a Europa. Esto sería una señal de la muerte económica de Europa. Todo por el seguidismo de las fascistas burguesías europeas del desastroso guión marcado por Estados Unidos en esta situación. Y también gracias a la plutocracia de la cueva de Bruselas encabezada por von der Leyen, que pensaron poner a Rusia de rodillas, y nos arrastraron a un conflicto que no nos concierne. Y ahora la Unión Europea, de la que Ucrania no forma parte, perderá para siempre el gas ruso, que nos convenía al 100%. Y era parte de nuestra cómoda vida. ¿Se puede llegar a más? Pues por si esto es poco, los medios turcos informan sobre el despliegue de tropas turcas cerca de la frontera con Grecia. Alrededor de 300 vehículos de equipos del ejército turco llegaron a Edirne. Los turcos acusaron a Grecia de contrabandear petróleo ruso, citando el ejemplo del petrolero de bandera maltesa Minerva Emili, que pasó por los Dardanelos con petróleo ruso. Además, el petrolero ingresó al puerto griego de Kalamata, que es el centro de transbordo de petróleo de un petrolero a otro. ¿Alguien se imagina una guerra entre dos países de la OTAN? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.